sepsis. Gracias a quienes se han conectado a tiempo para iniciar pues esta charla que hoy nos va a ofrecer el jefe Edward Pinzón. Él es jefe de enfermería y es especialista en medicina crítica, en cuidado intensivo de enfermería, además es magíster en enfermería. Lo conocemos muy bien, trabaja en la unidad de cuidado intensivo pediátrico de la Fundación Santa Fe de Bogotá, y hoy vamos a complementar el trabajo en equipo que debemos realizar todos con el paciente con sepsis, en referencia especialmente primero al rol de enfermería, como ustedes lo están viendo en sus pantallas, y segundo nos va a dar unos puntos bastante claves con respecto a la toma de muestras, a las consideraciones especiales que debemos tener con respecto a la administración de los antibióticos para que tengamos un tratamiento efectivo y apropiado de nuestros pacientes con lo que se está formulando y entre todos lograr el mejor desenlace posible. Así que, jefe, adelante y muchas gracias. Bueno, buenas noches para todos los participantes que hoy nos acompañan en el segundo día de la sepsis. Como lo decía el doctor Carrizosa, lo que hoy les quiero mostrar es cuál es el rol que tienen los enfermeros en las unidades de cuidado intensivo en el paciente que tiene sospecha de sepsis o ya tiene un diagnóstico confirmado de sepsis. Para ello quiero traerles esta imagen a colación para decirle que la sepsis es una entidad mortal que no diferencia entre mujer, hombre, estatus socioeconómicos o alguna otra entidad. En esta foto podemos evidenciar Malala, que es el Premio Nobel de Paz, en donde ella casi muere por una sepsis, y gracias al manejo interdisciplinario se logra dar unos muy buenos resultados para los pacientes, que es nuestro foco de ser. Adicionalmente, la sepsis es una entidad que está latente en todo tipo de pacientes que llegan a los hospitales. Por eso uno de los roles de enfermería es poder identificar esos factores de riesgo que los pacientes pueden presentar para uno decir el paciente tiene riesgo de sepsis o está en una sepsis. Por ello, a lo largo de esta presentación voy a dar como unos ítems sobre todo el rol de enfermería en el tipo de pacientes con la sepsis. Algo importante que debemos tener es la sepsis, que todos conozcamos qué consta de la sepsis, porque no podemos confundir la sepse con una sepsis, como por ejemplo, en ocasiones vemos que confundimos una sepse con la sepsis, y una sepse es una banda musical que no tiene nada que ver con la sepsis, pero al momento de uno quizás interpretarlo, lo podemos confundir. Esto pues el 13 de septiembre se celebra el Día Mundial de la Sepsis, y es importante mencionarles que cada segundo, cada pocos segundos alguien muere a nivel mundial por la sepsis. Entonces es de ahí la importancia que tenemos nosotros como equipo de salud y equipo multidisciplinario poder trabajar en los paquetes, en la prevención de la sepsis y en el diagnóstico oportuno de la sepsis. Un poco para contarles como de incidencia y mortalidad. Según Andrews y su equipo nos muestran que la incidencia de la sepsis es tiene gran incidencia a nivel mundial. Cerca de 300.000 casos están por sepsis, y luego eso va el infarto agudo del miocardio. Lo que podemos ver es que esta entidad sí tiene grandes incidencias y que puede traer grandes complicaciones, como lo podemos relacionar entre la mortalidad que hay con la sepsis y la mortalidad que hay con los infartos agudos del miocardio. La mortalidad por sepsis es mayor que la del infarto agudo del miocardio. Por lo anterior, es importante que nosotros, como los enfermeros, que somos las primeras personas que tenemos en contacto con el paciente, podamos identificar y reconocer cuáles son esos signos y síntomas que presenta el paciente, para de una vez alertar al equipo de la salud y el tratamiento médico sea oportuno, y verás cómo lo vamos a ver en el tratamiento médico.
También es algo importante y que este mismo autor nos menciona, es cómo esta mortalidad está influyendo directamente en aquellos pacientes que tienen comorbilidades y los que no tienen comorbilidades. En esto podemos ver que los extremos de la vida son los que más son propensos a presentar algún tipo de deterioro, es decir, a mayor edad, mayor de 60 años, los pacientes son, son los que tienen más riesgo de presentar sepsis y los extremos de inicio de vida, lactantes menores o esos pacientes neonatos que son expuestos a diferentes terapias invasivas que nos pueden llevar a presentar algún tipo de sepsis. Para como un abordaje integral, quiero mencionarles sobre qué es la sepsis y cuál es la diferencia entre el shock séptico. Entonces, la sepsis es importante decir que es una disfunción muy orgánica que es causada por una respuesta al huésped y que desregula una infección a alguno de los sistemas o alguno de los órganos en los cuales se va a inocular esa bacteria y puede deteriorar toda una serie de complicaciones a nivel hemodinámico del paciente. Y un shock séptico es un subconjunto de sepsis que nos lleva a una disfunción circulatoria y celular y en algunas veces nos lleva a un deterioro metabólico que con ello nos aumenta un riesgo de la mortalidad, pero adicionalmente, esto es importante, es que el shock séptico se caracteriza por estar un paciente hipotenso a pesar de tener requerimientos vasopresores cuando las presiones arteriales medias están mayores de 65 o un lactato sérico mayor de 18 miligramos sobre decilitro. Entonces, en ese momento es importante diferenciar lo que es la sepsis del shock séptico. Como para contextualizar un poco lo que es la sepsis, es importante mencionar cómo es esa cascada de fisiopatológica de la sepsis. Entonces sabemos que hay una infección, ya sea viral, fúngica, parasitaria o bacteriana. Entonces lo que hace esas infecciones a nivel del organismo es que van a haber un factor inflamatorio, lo que nos está llevando a unas alteraciones en las funciones de la coagulación, disminuye la fibrinólisis, lo que está generándolo es un daño en la función endotelial con una microtrombosis microvascular, lo que nos lleva a una hipoperfusión isquémica. ¿Esto cómo se ve reflejado? Dependiendo en qué sitio es que se nos va a localizar la sepsis, es asimismo cómo nosotros vamos a evidenciar ese paciente. Podemos encontrar pacientes que tienen sepsis de origen urinaria, origen pulmonar, origen cerebral, de la piel, entonces es de acuerdo a la valoración que hagamos en ese momento. Ahora sí, entrando un poco a lo que es el rol ya propio de enfermería, en las últimas revisiones que hicieron varios autores, encontraron y se hizo una revisión de el cuidado de la sepsis basado en paquetes. En esta básicamente, ¿qué es lo que nos están diciendo? Es que el reconocimiento y el tratamiento de la sepsis son esenciales para salvar vidas y actualmente pues tenemos estrategias específicas que nos llevan a enfocarnos a todo lo que es el tratamiento sobre el cuidado de la salud, la prevención de la sepsis y cómo nosotros podemos hacer para trabajar en pro del equipo de manera multidisciplinaria para tener los mejores desenlaces clínicos de los pacientes que son diagnosticados o que son pacientes con sospecha de sepsis. Adicionalmente nos dice que el rol de las enfermeras juegan totalmente importante porque son las primeras que nos ayudan a detectar, somos los primeros que ayudamos a detectar cuáles son las enfermeras, cuáles son los primeros signos de la sepsis. Además reconocen los signos y los síntomas de la infección y algunas revisiones de la literatura nos dicen que los cuidados basados en bundles ayudan a evaluar y a mejorar los desenlaces clínicos con pacientes que son propensos a desarrollar la sepsis. Entonces, en esta revisión que se hizo en agosto del 2018, está publicado, nos muestran qué es lo que nosotros tenemos que hacer, la recomendación sobre el objetivo de como de la reanimación, como de la fluidoterapia, qué medicamentos vasoactivos vamos a desarrollar, cuáles son los productos sanguíneos si se requiere en ese momento, qué parámetros de ventilación vamos a manejar, pero eso se va a manejar a lo largo de que el paciente está trabajando. Sin embargo, en las últimas revisiones que revisé para esta presentación,
encontré que actualmente hay una campaña que se llama Sobreviviendo a la Sepsis, en lo cual esta nos dice cosas elementales que nosotros como enfermeros tenemos que manejar en todos los aspectos cuando estamos enfrentados a un paciente con sepsis. Esto no solamente requiere estar en las unidades de cuidado intensivo, sino este diagnóstico parte directamente de los enfermeros que están en urgencias, porque son ellos los que van a identificar los pacientes que les llegan al triage, y a partir de eso se va a desarrollar como un protocolo de manejo de los pacientes o el manejo de la sepsis. Importante mencionar que ya puede ser de origen viral, bacteriana. Entonces, en este slide que quiero mostrar es cómo nosotros podemos vernos enfrentados y cómo los signos pueden deteriorar un paciente. Podemos tener pacientes que su origen de la sepsis puede ser renal, que van a evidenciar unos síntomas totalmente diferentes a los otros pacientes. Entonces, también es importante, a partir del primer momento que nos llega un paciente con sepsis o pues, potencialmente séptico, es importante preguntar si ha tenido fiebre, cuánto ha sido la fiebre, si ha tenido estado en el cambio mental, cómo ha estado la orina, su cantidad de diuresis, porque son unos indicadores importantes para nosotros comenzar a decir, este paciente es aquel que tiene riesgo de tener mal pronóstico en un corto tiempo. Adicionalmente, los pacientes que tienen el diagnóstico de sepsis, podemos catalogarlos como un paciente muy vulnerable, porque son pacientes que se nos deterioran muy rápido, y como veíamos en las anteriores diapositivas, la sepsis nos puede llevar a desenlaces muy desfavorables para el paciente, incluso con la muerte. Entonces, en esto es importante decir que la sepsis puede verse de acuerdo a un sistema o un órgano que tenga el paciente. Y nosotros enfermeros debemos es manejar el paciente de una manera integral, y no solo manejar el paciente con una sepsis de origen urinario, sino tenemos que reconocer a ese paciente en todos sus ámbitos, identificando esas necesidades que podemos manejar. Para continuar con esta presentación, es el tiempo. El tiempo juega en contra de nosotros cuando nosotros comenzamos a sospechar de un paciente con sepsis. Por lo anterior, es importante saber que la enfermera es un pilar fundamental del paciente que tiene una sospecha de sepsis. Primero, ¿por qué? Porque la enfermera es la que se encarga de liderar todos los procesos asistenciales. La enfermera es la primera que tiene el contacto con el paciente. La enfermera es la que se va a encargar de hacerle el triage a los pacientes. Es aquella enfermera que se va a encargar de darle un triage al paciente según sus conocimientos y habilidades que tiene el paciente. Es la que se va a encargar de tomar las muestras de laboratorio, es la que se va a encargar de administrar los antibióticos, es la que se va a encargar de administrar líquidos, y su rol de líder en ese momento es la que se va a encargar de priorizar cuáles son los pacientes que están listos a darle todo el manejo de cuidado. Adicionalmente, otro eje fundamental del rol del enfermero es el proceso de comunicación. Si bien es cierto, la enfermera es la que puede hacer cosas instrumentales operativas, la enfermera también que debe saber hacer. Es decir, cuáles son los aspectos más esenciales en el manejo con el paciente con la sepsis. La enfermera es la que se va a encargar de hablar con la terapeuta respiratoria si el paciente requiere un soporte ventilatorio. La enfermera es la que va a hablar con la nutricionista para ver el tipo de dieta que va a hacer. La enfermera es la que va a hacer en comunicación con la parte médica sobre el tratamiento médico que se le va a colocar al paciente, sobre qué tipo de antibiótico se le va a pasar, sobre cómo se le va a pasar el paciente el antibiótico, si va a ser un antibiótico betalactámico y que se pueda pasar en bolo de forma rápida. Entonces, digamos que ese tipo de situaciones en las que la enfermera es esencial en el manejo del paciente. Adicionalmente, otro de los factores que creo que son fundamentales es la educación. La educación no solo va enfocada hacia el paciente, sino la educación va enfocada también hacia la familia, porque parte esencial del rol de la enfermera es el rol de educadora. Esta enfermera debemos estar en la capacidad de nosotros poderle enseñar a ella cuáles son los cuidados que va a tener dentro de su hospital. Tenemos que enseñarle a sus familiares qué es lo que le está pasando al paciente. Tenemos que enseñarle a ella qué antibiótico le vamos a colocar al paciente, por qué la necesidad de monitoría.
porque un paciente que que va a implicar que se le generen algunas modificaciones en su estilo de vida. Por ello, estamos nosotros presentes a la cabecera del paciente las 24 horas y somos las personas que podemos identificar los cambios más oportunos del paciente y así de alguna manera poder tener esa comunicación directa con el médico intensivista o con el médico emergenciólogo. Y adicionalmente, la enfermera no solo va a estar en estos dos ámbitos de urgencias y UCI, sino las enfermeras tenemos que tener la capacidad de poder reconocer qué pacientes pueden estar presentando un deterioro clínico en hospitalización. Y es ahí donde la enfermera juega un rol importante, diferenciadora de lo que uno podría hacer en otros ámbitos ambulatorios o domiciliarios con los pacientes. Por ello, uno de los aspectos importantes que debemos mencionar conocer cómo poder nosotros relacionar la sepsis anterior. Existen diferentes estrategias o no estrategias, diferentes instrumentos que nos permiten validar que lo que nosotros estamos observando efectivamente lo tiene el paciente, pero ¿cómo lo podemos hacer de una manera muy objetiva? Entonces, las maneras objetivas que lo podemos hacer es con el QSOFA. El QSOFA es un instrumento muy fácil de aplicar que se puede hacer a los pacientes a los cuales nosotros le vemos ese riesgo de presentar un deterioro clínico y de una vez alertar a todo el equipo médico y el equipo interdisciplinario sobre el tipo del paciente. El QSOFA básicamente tiene 3 variables. Una es alteración de la conciencia, que se mide básicamente con la escala de Glasgow. La otra es mirar la tensión arterial sistólica, cómo está, si está menor de 100 miligramos, si están 100 milímetros de mercurio, perdón. Y la otra es frecuencia respiratoria, si está mayor de 22 respiraciones por minuto. A partir de que nosotros podemos hacer esa valoración muy objetiva del paciente, nosotros ya podemos pasar a una segunda valoración más objetiva y un poco más profunda para poder iniciar con todo el tratamiento médico de los pacientes. ¿Cómo se maneja esto? Por cada ítem positivo que nos dé es un punto. Y es decir, si el paciente tiene 2 puntos o más, el paciente tiene riesgo de infección y riesgo de sepsis. Entonces, para ello vamos a pasar a hacer una escala mucho más profunda, que es la escala SOFA, que esa sí la puede hacer cualquier persona entrenada, sobre todo los médicos intensivistas, pero nosotros, como somos parte esencial del manejo, es importante que podamos realizar este instrumento, el QSOFA, y a partir de ello poder hacer todas las intervenciones que se requieren para su intervención. Entonces, luego de que podemos hacer este QSOFA, digamos, no tiene como una indicación de se tiene que hacer cada 2 horas, cada 3 horas, no, sino se tiene que hacer de acuerdo a la valoración de cada paciente. Son básicamente patrones funcionales o órganos esenciales en el ser humano. Está el patrón respiratorio, los trastornos hematológicos, cómo está la parte del hígado, cómo está la parte cardiovascular, cómo está la parte del sistema nervioso central y cómo está la parte renal. A partir de ello se va a hacer una puntuación y lo que nosotros queremos mostrar acá es que si hay una variación de 2 puntos o más en la escala, el paciente tiene infección, es decir, que tiene una disfunción orgánica causada por una respuesta anómala del huésped a la infección que supone una amenaza para la supervivencia de este paciente. Luego de que se puede realizar este tipo de intervenciones, nosotros como enfermeros, vamos a poder hacer una serie de actividades para lograr pues mejorar las condiciones de vida de ese paciente y evitar desenlaces clínicos no favorables en este tipo de pacientes. Para ello, entonces, las últimas guías de la sepsis lo que nos dice es que nos toca estar trabajando enfocados en lo que es la campaña de sobreviviendo a la sepsis. Básicamente, esta que nos dice, nos toca trabajarlo en 1 hora y lo que queremos hacer, como lo voy a explicar más adelante, es, la primera es medir los niveles de lactato. Entonces, primer medición de lactato es un indicador esencial, como lo sabemos, de la perfusión tisular. Es cómo está esa célula para tener ese oxígeno y poder suplir todas las demandas metabólicas que está requiriendo el paciente. Adicionalmente dice que si nosotros hacemos una corrección adecuada del lactato, la mortalidad en los pacientes
puede ser mucho menor que la que no se le hace una reanimación adecuada a los pacientes con una hiperlactatemia. Adicionalmente, si el lactato inicial de los pacientes con una sospecha de sepsis es mayor de 2 miliosmoles de litro, las pautas recomiendan que hay que hacer un seguimiento de ese paciente. ¿Y cómo se le va a hacer ese seguimiento a los pacientes? Ese seguimiento se le va a hacer de acuerdo a la orden médica de los pacientes, pero una de las partes esenciales y una de las barreras que hay que tomar, y en algunas ocasiones se nos va a olvidar tomar las muestras. Entonces, para ello les voy a dar unas recomendaciones que es como lo que nosotros debemos estar preparados en ese tipo de pacientes. El segundo es obtener muestras de sangre antes de iniciar un antibiótico. Lo que se quiere con esto básicamente es optimizar la identificación de los gérmenes patógenos y tener unos resultados óptimos para luego poder hacer un tratamiento adecuado para los pacientes. ¿Esto qué se puede hacer? Esto se tiene que trabajar muy en conjunto con el laboratorio. Uno debe informar al laboratorio que tiene un paciente con sospecha de sepsis para que el laboratorio pueda procesar mucho más rápido los hemocultivos y se pueda generar qué germen o qué tipificación puede estar inoculada en ese hemocultivo. Algo también importante que dice la literatura, que les voy a contar en la siguiente slide, es que dice que los hemocultivos tienen que tomarse antes de iniciar los antimicrobianos, siempre y cuando el juego de hemocultivos se pueda tomar. Sin embargo, si no es posible tomar los hemocultivos en el momento por la inestabilidad del paciente, eso no quiere decir que el inicio de los antibióticos deba retrasarse por la no toma de muestras. Para ello, entonces, quiero contarle que una de las muestras más esenciales que nosotros debemos realizar en este tipo de pacientes es la toma de hemocultivos, y para ello les quiero contar cuál es la importancia de tomar los hemocultivos y cómo sería la secuencia de tomar los hemocultivos. Entonces, lo dividí en 3 grandes grupos. Uno es la obtención de la muestra para la toma de los hemocultivos. La primera es cómo nosotros vamos a hacer la técnica para la venopunción de estos hemocultivos. Entonces, la primera parte en una venopunción es realizar una asepsia de la piel, porque si nosotros no realizamos una adecuada asepsia de la piel, nosotros corremos el riesgo de que del 3 al 5% los hemocultivos nos vayan a salir contaminados con gérmenes que son normales para la piel del paciente, o algunas veces para eso entonces podemos descontaminar. Lo que se está recomendando es que debemos hacer una limpieza de la piel con clorexidina al 70% en base alcohólica, lo cual se espera. Con eso, luego de hacer la asepsia, esperamos 1 minuto para poder hacer la punción y poder obtener la muestra de los hemocultivos. Lo otro importante es cómo vamos a extraer la muestra. La revisión de la literatura nos dice que la extracción de la muestra de la toma de los hemocultivos básicamente tiene que ser de sitios totalmente diferentes, y que una vez vamos a tomar la muestra del hemocultivo, el circulante o el asistente que esté ahí con esa técnica, que es totalmente estéril, se me olvidó decirles que es una muestra totalmente estéril, es decir, que el enfermero tiene que cumplir con primero la antisepsia y luego la asepsia para poder tomar estos hemocultivos. La persona que está circulando este procedimiento destapa el hemocultivo, realiza una antisepsia del puerto donde vamos a inocular la muestra de sangre con alcohol al 70%, y dejamos secar durante 30 segundos ese frasco de hemocultivo. ¿Por qué hay que dejarlo secar 30 segundos y por qué hay que hacerlo con alcohol? Porque los estudios que se revisaron nos evidencian que al hacer esa desinfección existen menos posibilidades de contaminar la muestra de sangre al momento de inocular. Luego de esto vamos a pasar al número e intervalo de las extracciones. Es importante mencionar que el juego ideal de las muestras son 3 muestras de hemocultivos. Esas muestras de los hemocultivos están dadas para un frasco de hemocultivo aerobio y otro anaerobio. Lo que nosotros queremos es tomar un tercer hemocultivo, que sería lo ideal. Sin embargo, si no es posible tomar
el tercer hemocultivo porque eso implica una tercera punción para el paciente. Entonces tomamos 2 hemocultivos de sitios totalmente diferentes. No es correcto tomar los hemocultivos de una misma muestra, de un mismo miembro, es decir, dorso de mano derecha y pliegue del miembro superior derecho, porque los hemocultivos que podrían salir positivos podrían ser con un mismo germen que es el que está ahí. Entonces siempre se debe tomar un hemocultivo de miembros diferentes. También es importante decir que las muestras tienen que ser totalmente periféricas, excepto aquellos pacientes que se van a sus casas y tienen tratamiento, por ejemplo, de nutriciones parenterales, que hacen un deterioro clínico, llegan al hospital, traen un catéter central o un catéter implantado. La primera sospecha es una infección, una bacteremia asociada a un dispositivo intramuscular. Ahí está indicado tomar muestra del catéter central, ya sean los catéteres implantados o el catéter. Ahí sí está indicado tomar una muestra del catéter venoso central, muestra del catéter periférico de un miembro superior y otra muestra del otro miembro superior. Luego de esto es importante mirar el tiempo de toma de los hemocultivos. La recomendación es que hay que dejar 5 minutos de muestra de hemocultivo tomada a la otro brazo. Es decir, tomo la muestra en el brazo derecho, espero 5 minutos para poder hacer la punción en el brazo izquierdo. Entonces, es totalmente importante este ítem porque algunas veces no esperamos los 5 minutos y tomamos el hemocultivo pasados 1 minuto y las muestras se pueden ver alteradas. Lo otro también importante, que uno en la práctica clínica lo ve muchas veces, uno punciona al paciente, toma la muestra del hemocultivo, cambia la aguja y inocula directamente el contenido de la sangre en el frasco de hemocultivo. Al revisar la literatura, esa práctica ya no se hace. Directamente nosotros puncionamos al paciente y con la misma aguja vamos a inocular la sangre en los frascos de hemocultivo. ¿Por qué esto? Porque no se ha visto una diferencia significativa en cambiar la aguja o no cambiar la aguja. Lo que sí se ha visto es que existe mayor riesgo de punción para la persona que está inoculando la muestra de sangre en el frasco hemocultivo al cambiar la muestra. Entonces, digamos que esa recomendación ya no es de cambiar la aguja. La otra parte que quiero contarles es el volumen y la dilución de la sangre. Es importante mencionar que en las diferentes unidades de cuidado intensivo podemos tener pacientes neonatales, pacientes pediátricos y pacientes adultos. La recomendación es que la muestra para un paciente adulto tiene que ser 10 centímetros para que éste nos pueda hacer la relación entre los elementos o los nutrientes que tiene el frasco de hemocultivo con la relación sangre, porque se ha visto que cuando inoculamos menos sangre existe más riesgo de que el paciente nos salga una bacteremia o un germen patógeno que no es el adecuado por el déficit de sangre. En los pacientes lactantes menores son 5 centímetros que debemos inocular, lactantes menores, y en los recién nacidos 1 centímetro de sangre es suficiente para que el laboratorio pueda procesar este tipo de muestra. Adicionalmente, el transporte del hemocultivo al laboratorio. Como es una muestra supremamente importante, la comunicación que debe existir entre la enfermera que toma los hemocultivos, la asistente administrativa o la secretaria y el personal de apoyo o camillera, como se denominan en otros lados, es fundamental, puesto que una vez nosotros tomemos los hemocultivos, dejemos el paciente en óptimas condiciones o la circulante que esté ahí, entonces podemos enviar esos hemocultivos. Pero ¿cómo se deben enviar esos hemocultivos? Antes de iniciar la toma del hemocultivo, debemos verificar nombre del paciente, identificación del paciente, tener los rótulos o los stickers de identificación del paciente. Si no se cuenta con esta tecnología, entonces tener de una vez el registro del nombre del paciente, y lo único que debemos nosotros diligenciar al final es de qué parte del cuerpo se tomó el primer hemocultivo, a qué hora se tomó el primer hemocultivo. Y así se va a hacer con el segundo frasco de hemocultivo, y si logramos obtener la tercera muestra de hemocultivo, se va a hacer directamente en ese momento.
Una vez nosotros podemos hacer eso, lo relacionamos en un cuaderno o en una planilla que ustedes puedan llevar para poder hacer el registro de a qué horas enviaron ese hemocultivo y a qué hora fue recepcionado en el laboratorio. Porque algunas veces ocurre que el personal que se traslada esos hemocultivos, pues se demora un poco porque tiene otras actividades que hacer y la prioridad en ese momento es realizar el traslado oportuno de los números de hemocultivo. Entonces, digamos que esos son el eje central. También la literatura nos dice que en la primera hora del diagnóstico de un paciente con sepsis, el foco principal es realizar la toma de los hemocultivos adecuadamente y poderlos llevar. La tercera parte, que viene muy de la mano con la toma de los hemocultivos, es administrar los antibióticos. Entonces, al revisar la literatura también es importante mencionar que la terapia de los antibióticos empíricos deben disminuirse o interrumpirse al máximo si el paciente no tiene una infección. Por eso nuestra comunicación va muy de la mano con los pacientes, con los médicos que están ordenando ese antibiótico. Porque el médico que ordena el antibiótico debe conocer cuál es la sensibilidad, cuál es la flora o el germen típico de su hospital, cómo se convierte la epidemiología en su hospital para poder él ordenar ese antibiótico y nosotros poderlo administrar lo más pronto posible. También es importante que la administración de antibióticos se debe hacer lo más pronto posible para poder manejar este paciente con sepsis con una muy buena calidad. También nosotros como enfermeros tenemos que mirar qué tipo de antibióticos le está pasando o le está ordenando el médico. Porque lo que se está recomendando es que podamos administrar medicamentos beta-lactámicos que se pueden administrar a una velocidad rápida y se pueden pasar en bolo. Sin embargo, esto es algo esencial para el enfermero, porque si el enfermero no sabe cómo es el vaso de su paciente, cómo es el calibre de la canalización que tiene el paciente, qué posibles complicaciones puede tener ese tipo de antibióticos, entonces uno como enfermero le diría, doctor, espera un momento porque el vaso sanguíneo que está canalizado a mi paciente no le da para pasarle un antibiótico de una manera rápida o en bolo, entonces nos tocaría pensar cómo es que estamos jugando en eso, porque algunas veces algunos medicamentos nos pueden hacer extravasaciones o infiltraciones que nos pueden deteriorar. Pues no es óptima la administración del medicamento del antibiótico, que es lo que nosotros queremos administrar para el paciente. Por lo anterior, el enfermero debe conocer muy bien el sistema vascular del paciente, porque nosotros somos los que estamos insertando un dispositivo intravascular para el paciente. Entonces, si usted logra canalizar un acceso bueno que le permita pasar ese medicamento beta-lactámico de bolo, es perfecto porque es lo que está requiriendo. Sin embargo, si la patología o la epidemiología de los hospitales de ustedes es una flora diferente y requieren medicamentos a los cuales una vena periférica los va a lesionar muchísimo la íntima de la vena, tengamos cuidado porque después el rol es responsabilidad del enfermero, que es el que estamos administrando, y es el que está cuidando los accesos vasculares. La cuarta parte es administrar fluidos. Entonces, una reanimación con líquidos debe comenzar inmediatamente. El paciente con sepsis está con el diagnóstico de sepsis o con sospecha de sepsis y además tiene una hipotensión con una presión arterial media menor de 65 y pacientes con lactatos elevados. Entonces, la primera indicación es poder administrar bolos de cristaloide de 30 mililitros por kilo. Entonces, la otra recomendación es para nosotros los enfermeros es lograr saber cuánto es el bolo de lactato, porque quizás puede ser que estemos pasando más del bolo que no es recomendable para los pacientes y poder nosotros hacer ese reconocimiento si es efectivo o no es efectivo durante las primeras horas de reconocimiento del paciente con sepsis. Pero adicionalmente con esto no es solo pasar el bolo, sino también estar en la capacidad de reconocer y controlar cómo el paciente está respondiendo a los fluidos, porque no todos los pacientes responden a los fluidos. Entonces, si el paciente no responde a fluidos, uno ya tendría que pensar qué otra alternativa el médico en conjunto con ustedes van a lograr hacerlo. Porque si el paciente sigue con esas presiones arteriales medias, sigue hipotenso, pues uno tendría que ya pensar en un vasopresor. En este caso, entonces, los vasopresores, la primera opción sería la noradrenalina.
Entonces, para administrar la noradrenalina tendríamos que tener un acceso, mejor dicho, central, porque la noradrenalina, pues al pasarla que con dosis beta 1, pues recordemos que es un vasopresor y nos puede generar unas isquemias a nivel periférico. Entonces, de acuerdo al conocimiento que cada uno pueda desarrollar en la práctica clínica, es importante saber cómo lo vamos a poder manejar. La última parte es lo que les estaba mencionando, es poder aplicar, administrar los vasopresores. Entonces, una de las ejes vitales que se tienen en el manejo del paciente con la sepsis es poderle llegar a restaurar la presión de perfusión a los órganos vitales, renal, pulmonar, cardíaco, cerebral, digamos a esos órganos que son vitales para el cuerpo humano estar en óptimas condiciones. Entonces, como les mencionaba anteriormente, los vasopresores deben iniciarse dentro de la primera hora de vida, para lograr presiones arteriales si la reanimación con líquidos no es adecuada. Es importante mencionar que estos vasopresores deben tener todo su cuidado, entonces mirar cómo están los accesos venosos, si los pacientes requieren un vasopresor como la noradrenalina o la vasopresina que están indicadas en este tipo de pacientes, igual que la adrenalina, entonces sí o sí debemos tener un acceso venoso central. Recuerden, en este tipo de pacientes, y si la condición clínica lo amerita, entonces, ¿por qué no usted pasarle un catéter central de nuestra periférica? Y si el paciente no es candidato a eso, entonces el médico debería, o el consejo, mirar qué otra alternativa tiene que pasar un catéter guiado por ultrasonografía, o qué otra alternativa tiene que ser. Adicionalmente, mirar un poco sobre medicamentos, porque puede ser que nos ordenen una dopamina, y un paciente con una frecuencia cardíaca de 150, entonces el conocimiento de la enfermera debe ser fundamental, porque la enfermera tendría que decir, hey, no puedo colocar dopamina porque no nos estaría funcionando, porque la dopamina nos va a producir taquicardia. Entonces, obviamente, esta dopamina sí se puede usar, pero aquellos pacientes que están con tendencias a la bradicardia, para poder ayudar a mejorar un poco esa perfusión, porque igual dosis vasodilatadoras o ácidos con perfusión, vasodilatación para perfusión esplénica o renal no nos estarían funcionando en este paciente. Entonces nos toca llevarlo a una dosis vasopresora o inotrópica, si es el caso de la dopamina. Pero entonces digamos que la decisión del uso de los inotrópicos o vasopresores va muy de la mano en el conocimiento que tenga la enfermera, guiado por la indicación médica. Sin embargo, reitero que es vital nosotros poder contar con los accesos vasculares, porque nos pueden ordenar medicamentos que no son compatibles con una vía periférica. Entonces, todo es de comunicación. Para ir como finalizando en cuanto al rol de la enfermería, en cuanto a estos ejes, les voy a mencionar las 5 barreras más importantes que tenemos que enfrentarnos nosotros, los enfermeros, cuando tenemos un paciente con sepsis. Entonces, la primera es que tenemos un retraso en el reconocimiento de los pacientes con sepsis. Pero para ello, entonces, también les voy a decir qué es lo que nos toca hacer. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es poder formar a nuestras enfermeras, poder formar a nuestro equipo que está con nosotros. Si hay la enfermera que es la líder de su servicio, pues seguramente es la que se va a encargar de decirle, oye, si el paciente nos presenta estos síntomas o signos, seguramente podrá presentar una sepsis, que les cuenten cómo es la fisiopatología de la sepsis. Adicionalmente, poder lograr implementar mecanismos de evaluación para los pacientes que están con sepsis, entre ellos el TUSOFA, que es importante que nosotros como enfermeros lo tengamos muy claro, porque es la primera herramienta de cercanía que nosotros podemos valorar con esos pacientes cuando los tenemos a la cabeza. Adicionalmente, es que podría pasar que tenemos pobre reconocimiento en los pacientes que tienen un cambio clínico. Quizás por la demanda de pacientes, el número de pacientes que tenemos asignado, el número de funciones o actividades que nos encargan a nosotros, podemos dejar a un lado esos pacientes que tienen riesgo de deterioro clínico y no les hacemos la evaluación objetiva en el rango que es. Entonces, para ello, es importante hacer o implementar instrumentos de valoración que permitan entre todo el equipo reconocer cuáles son esos pacientes que tienen riesgo de deterioro clínico o que pueden tener un manejo diferente al de una hospitalización o al de una urgencia.
Y lo otro es el retraso en la toma de la medición para los niveles de lactato. Entonces, lo importante es saber que los pacientes que nos llegan con ese diagnóstico, con esa sintomología, sería al momento de tomar las muestras o la canalización, tomar los niveles de lactato para poder definir cómo está ese paciente o cómo está esa perfusión tisular, porque es importante porque de allí va a partir cómo nosotros vamos a comenzar a reanimar a los pacientes. Lo otro es el retraso en la no administración de los antibióticos. Para ello, entonces, ¿qué podemos hacer? Entonces, como la enfermera es un líder en el servicio y es una de las competencias que tenemos, la administración de medicamentos, entonces, primero que hacer, pues verificar que contemos con los antibióticos, que tengamos una farmacia cerca, lograr tener una comunicación muy de la mano con el químico farmacéutico, con el regente de farmacia, para poder garantizar que ese antibiótico que le están ordenando al paciente llegue lo más pronto al servicio. Menos de una hora es lo que nos toca administrar ese antibiótico. Entonces, el eje esencial es poder tener una adecuada comunicación con los diferentes el paciente. Y lo otro es la reanimación. Entonces, una de las cosas que nos pueden ocurrir es que pensamos en que le estamos colocando los líquidos intravenosos al paciente o el bolo de reanimación y vemos que el paciente quizás la bomba no está adecuadamente programada, está obstruida la vena no nos sirve, los líquidos se desconectaron. Entonces, seguramente son aspectos que uno diría son aspectos mínimos, pero que pueden tener una repercusión grandísima en los pacientes. Por eso la recomendación es, miremos con nuestro equipo de trabajo, enfermeras, auxiliares de enfermería, todo el que tiene contacto directo con el paciente, mirar cómo están esos accesos vasculares y que garanticemos que la administración de los líquidos sea de una manera oportuna y segura, puesto que nosotros somos los que estamos, digamos, en ese momento, los líderes o los pioneros en esos primeros 5 ejes que son vitales: la toma de lactato, toma de hemocultivos, administración de líquidos, administración de antibióticos y la reanimación con líquidos. Entonces, eso es lo que a gran modo quería compartirles el día de hoy, el rol de los enfermeros aquí en las unidades de cuidado intensivo. Y lo repito, esto no sería solo para las unidades de cuidado intensivo, sino que debemos llevarlos un poco más a las unidades de hospitalización, una sala general, a urgencias, en donde están todo ese tipo de pacientes que de alguna manera nos pueden deteriorar. Entonces nosotros definimos sepsis o sepsis. Entonces es importante saber que nosotros somos los que decidimos en qué momento es que podemos darle un manejo adecuado por parte de enfermería a esos pacientes que nos están llevando. Y para terminar, quiero compartirles esta frase que es de Florence Nightingale, la enfermera pionera de enfermería. Es: la observación indica cómo está el paciente, la reflexión indica qué hay que hacer, la destreza práctica indica cómo hay que hacerlo, la formación y la experiencia son necesarias para saber cómo observar y qué observar, cómo pensar y qué pensar. Por eso es que considero que nosotros tenemos un gran rol y somos muy importantes para el diagnóstico y el tratamiento y los desenlaces clínicos de los pacientes que tienen sepsis. Muchas gracias. Bien, Eduardo, muchas gracias. Excelente conferencia. Tendremos ahora unos minutos para algunas preguntas que quieran los participantes hacerle. Entonces tenemos aquí micrófonos y chat abierto en este momento. Aquí nos han preguntado Jessica Gómez si vamos a tener modalidad virtual en la sesión del viernes. Desafortunadamente no se va a poder transmitir en vivo. Vamos a intentar grabarla para posteriormente compartírselas, pero la transmisión en vivo no se va a lograr.
mejor. Y la doctora Diana Quintero nos pregunta, cuando un paciente tiene un catéter central y no es posible un acceso periférico, ¿puedo tomar los 3 hemocultivos del central? Doctora, buenas noches. Digamos que en este momento se pueden tomar los 3 tomas de hemocultivos si el paciente es de un acceso venoso periférico imposible, si se puede, siempre y cuando se mantengan los 5 minutos de diferencia entre las tomas de los hemocultivos. En ese momento, idealmente, pues tomar 2 hemocultivos, porque el tercer hemocultivo no sería... Sí se puede, siempre y cuando sean 5 minutos de diferencia y 2 hemocultivos de catéter central, uno por la vía distal y el otro por la vía proximal. Bueno, aquí Liz Montenegro nos pregunta sobre el volumen a tomar. Cuando no se logran tomar los 10 mililitros para la toma de hemocultivos, ¿cuál sería la mínima cantidad que usted recomienda enviar? Bueno, esa es otra pregunta muy importante que tenemos que saber. Es de vital importancia que algunas veces uno observa en la práctica clínica que el enfermero toma la muestra del hemocultivo, inocula mitad en una muestra y mitad en otra muestra. Digamos que eso no es una práctica correcta. Dice la literatura que tiene que ser 10 mililitros de sangre. Si no es posible tomar los 10 mililitros, en el rótulo de sangre fue enviada ese hemocultivo para que la bacterióloga en microbiología pueda hacer las relaciones entre la cantidad de sangre inoculada en el hemocultivo con el resultado que le va a salir. Entonces, si uno puede tomar, desgraciadamente, 5 centímetros, pues registramos los 5 centímetros y enviamos la muestra del hemocultivo. Muy bien. Aquí otra pregunta sobre qué tan importante es administrar los antibióticos en infusión continua. Depende del tipo de antibiótico y en este momento la prioridad sería administrar el antibiótico en bolo y rápido para poder tener mejores resultados. Pero como les decía, nos toca dependiendo el tipo de antibiótico que se va a administrar en ese medicamento. Por ejemplo, si el médico ordena una vancomicina, pues ese medicamento no se va a poder pasar en bolo y no se va a pasar en parte. Entonces, digamos que en ese momento, de acuerdo a la concentración que debemos tener establecida para los medicamentos de antibióticos, por ejemplo, en el caso de la vancomicina, la concentración permitida sería los 10 miligramos. Es decir, nos tendríamos que ajustar al tiempo de administración de ese antibiótico, 1 hora o 2 horas. Entonces, sí es de acuerdo al medicamento del antibiótico que ordene el médico. Muy bien. Recuerden que hay antibióticos concentración dependientes y tiempo dependientes y acorde a las metas que estemos buscando en cuanto a PKPD, pues vamos a tener algunos ajustes necesarios para realizar. Sara Cárdenas nos pregunta, si tengo un paciente que esté taquicárdico y con fiebre constante, ¿debo cultivar? Bueno, esa es una pregunta, digamos, que es importante. Lo que se revisó en la literatura es si el paciente, cuando comienza a hacer esas febrículas que llaman y comenzamos a evidenciar que está diaforético, que está con los fríos, es ideal tomar la muestra del hemocultivo ahí. Si el paciente está con fiebre, se puede tomar la muestra y podría ser un valor más adecuado para diagnosticar el germen que podría estar cursando con ese paciente. Muy bien, aquí una pregunta también muy interesante. María Virginia Rodríguez pregunta si hay alguna consideración especial en la toma de cultivos si se está sospechando fungemia. Bueno, si se está sospechando fungemia, también es importante mencionar que en ese caso nosotros no deberíamos mandar un hemocultivo aerobio y una anaerobio y un aerobio. Si se está sospechando inicialmente el foco fúngico, debemos solicitar al laboratorio un tubo de hemocultivo para hongos. El tubo para hemocultivo para hongos vienen diferenciados, por lo general son de color blanco, y ahí es donde vamos a inocular los 10 centímetros o los 5 de acuerdo al paciente, porque sí cambia un poco la conducta de la inoculación en los medios de agar que tienen los hemocultivos. Bien, Leonardo pregunta a Alejandro si la charla queda grabada, creo que sí. Sí, la charla queda grabada, se publicará en la página de la AMSI y toda la actividad la próxima semana. Perfecto.
Orlando pregunta si un paciente que tiene clínicamente y radiológicamente un foco altamente presuntivo como el pulmonar, ¿debo hemocultivar? Digamos que ese sí ya es muy criterio médico, porque si saben que el único foco que hay es pulmonar, el tratamiento sería pulmonar. Sin embargo, si quieren diferenciar qué germen específico está generando ese foco presuntivo pulmonar, se debe tomar los hemocultivos para tener el germen específico y así de esa manera encaminar el tratamiento de antibiótico para el paciente. Bien, recuerden siempre que tengamos una sospecha de foco, es importante intentar al menos tener la precisión sobre el microorganismo que nos esté comprometiendo este foco. Es decir, para el caso del pulmón, pues además de estos hemocultivos, si el paciente está séptico porque puede estar con neumonía bacteriémica, entonces los hemocultivos probablemente sí los necesitamos, pero además necesitamos una muestra particular de secreción orotraqueal lo más dirigido que se pueda para poder tener esa precisión de cuál es el germen que nos está causando esta neumonía. Miguel González pregunta, cuando se refiere a la limpieza con alcohol al 70% y la espera de 30 segundos, ¿es para el frasco de hemocultivo que debe ser limpiado por el personal auxiliar? Bueno, ese se refiere que los tubos de hemocultivo por lo general traen unas tapas protectoras. El auxiliar de enfermería o la persona que le esté circulando el procedimiento retira esa tapa protectora, realiza la desinfección con un pañín o con el mecanismo que da por ciento, los pañines o pañines, y con eso realiza. Y debemos esperar 30 segundos para poder inocular la sangre al frasco del hemocultivo. Qué pena, jefe, creo que se le cortó la transmisión un momento. ¿Podría repetir la respuesta, por favor? Entonces, en la toma de los hemocultivos siempre debemos estar acolitados por un personal auxiliar de enfermería o puede ser otro enfermero. La persona que nos está asistiendo a ese procedimiento retira la tapa protectora que tienen los frascos de hemocultivo, coge un pañín si yo digo que un pañín o el alcohol isopropílico al 70%, realiza la desinfección del sitio donde estaba la tapa para poder inocular la muestra del hemocultivo. Muy bien. Sara Cárdenas nos preguntan cuando se ordena polimixina, si se diluye en dextrosa y en cuánto tiempo se debería pasar. Bueno, doctor, en ese momento, digamos, no tendría la respuesta para esa respuesta, puesto que en el primer momento del manejo de un paciente con sepsis, no he visto que utilicemos la polimixina. Entonces, para la sesión del viernes, voy a revisar la revisión y llevo la respuesta porque en ese momento no la tengo. Como todo medicamento, siempre se deben revisar los insertos. Las recomendaciones de los fabricantes pueden variar de acuerdo a las presentaciones y más aún con polimixinas y colistina. Tenemos en el país disponibles varias presentaciones, varios fabricantes y siempre es importante tener la recomendación de los insertos que se tengan pues para cada uno del que tengan ustedes disponibles en sus instituciones para poderlo administrar de una forma apropiada. Hay alguien que estaba levantando la mano, Diana Marcela Rengifo. Diana, ¿quieres preguntar directamente con el micrófono? Bueno, seguimos avanzando mientras Diana activa su micrófono para hacer la pregunta. Francisco pregunta cuál es el tiempo máximo para mantener una vía central y evitar una sepsis asociada al catéter. Bueno, esa respuesta sí es, el catéter tiene que estar con el paciente el tiempo que lo requiere el paciente. Una vez el paciente no requiera tener un dispositivo intravascular invasivo, hay que retirarlo prontamente. Lo recomendable es tener un catéter central de 17 a 21 días, que es como lo máximo que se puede tener. Sin embargo, si el paciente tiene un cuidado adecuado del catéter central, está en óptimas condiciones, el sitio de inserción está bien, el catéter nos puede durar hasta incluso 30 días.
Ok, Clever Duque es una pregunta bien compleja. ¿Cómo lograr que las farmacias estén cerca y disponibles para dispensar los antibióticos lo más rápido posible? Digamos, doctor, que esa sí es una pregunta complicada porque eso depende de la organización que hay en cada institución. Sin embargo, si pueden establecer trabajo en equipo desde el momento que llega un paciente con sepsis, la líder de enfermería o la persona encargada de ese servicio, pues creo que se deberá establecer en común acuerdo con los de farmacia que se le dé prioridad al tipo de antibióticos que se le está dando. No podría decir cómo lo deben hacer, pero creo que el trabajo en equipo es fundamental para tener adecuado eso. Y lo otro que sugiero, doctor, es que elaborar protocolos en administración de medicamentos o protocolos para el manejo de pacientes con sepsis, lo cual va a ayudar a tener reglamentado que se le debe dar prioridad a este tipo de pacientes. Es cierto, es parte de lo que hemos logrado institucionalmente. Aprovecho el momento y la pregunta para hacer la cuña de la sesión de mañana, que tendremos la primera conferencia será sobre la importancia de la hora dorada en sepsis, si esto aplica a uno o no. Y parte de esto es iniciar los antibióticos lo más tempranamente posible. Y lo que se logra pues es tal cual eso, hacer la negociación con farmacias si es que no tienen farmacias en sus unidades para que los antibióticos una vez se formulen se puedan entregar a la unidad lo más pronto posible y no solamente que se entreguen sino que el enfermero jefe a cargo los administre también al momento en el cual los tenga disponibles. Carolina pregunta, luego de obtener los resultados de los hemocultivos, el paciente es resistente y necesita cambio de antibiótico, ¿se deben contar los días de antibiótico previamente iniciado? Bueno, parece que el jefe Eduard perdió algo de conexión. Probablemente se requieran 2 conteos, porque en ese momento pues no se podría considerar un tratamiento antibiótico efectivo. Ya se reorientaría la estrategia antibiótica, particularmente al perfil de resistencia que estamos tratando. Sin embargo, pues como lo vamos a evaluar también en las sesiones del viernes, en muchos casos vamos a encontrar casos de multidrogoresistencia, en los cuales pues el tratamiento antibiótico efectivo esperado, al menos orientado por los antibiogramas, no vamos a tener ya desafortunadamente estrategias dirigidas a un éxito predecible en algunos gérmenes, dado el incremento rápidamente progresivo de esta multidrogoresistencia y panresistencia, por lo cual pues vamos a tener problemas en cuanto a los tratamientos en tiempos totales. Pues dado el caso, tenemos esta perfil de multidrogoresistencia y dentro del panel de antibióticos que estamos administrando, pues están parte al menos de los antibióticos que más probablemente en terapia combinada pudiésemos tener alguna tasa de éxito, posiblemente la estrategia total a aplicar, seguramente sí se pudiese contar como tratamiento total efectivo. Sara pregunta, ¿qué osmolaridad es permitida para pasar por vía periférica y central? Bueno, entonces, doctor, la osmolaridad periférica que se puede pasar por una, pues valga la redundancia, por una vena periférica, es menor de 800 milismoles por litro y la otra, que pues por vía central, es la que está mayor de 800. Creo que sí se escuchó, el punto de corte que indica el jefe es 800. 800. Para menor de 800 se puede pasar todo por periférica, ya mayor de 800, 801 ya toca un acceso central. Muy bien. Lucas Patiño, pide si por favor puede repetirnos el punto de asepsia de piel para hemocultivos. Bueno, entonces, les mencionaba que para la toma de los hemocultivos se deben tomar los hemocultivos de 2 sitios totalmente diferentes. Para la toma de los hemocultivos, según las referencias de la literatura, dice que se debe hacer con clorexidina en base alcohólica al 70%,
para disminuir esa flora que tiene el paciente y evitar la contaminación de los gérmenes que hay en la flora residual del paciente. ¿Cómo se puede hacer la asepsia? Hay diferentes técnicas en rejilla del centro de la periferia, pero cada institución puede adoptar la técnica que a ellos les funcione. Por ejemplo, si nos preguntan a nosotros manejamos la técnica en rejilla, que es de arriba hacia abajo, del lado derecho al lado izquierdo y en forma circular del centro de la periferia. Y la hacemos con 3 diferentes hisopos de clorexidina y alcohol. Esa mezcla ya viene diligenciada, y lo otro es que si no tienen esa base alcohólica, lo que pueden hacer es clorexidina, jabón, hacen su desinfección y luego de eso realizan la limpieza con clorexidina solución, porque la que va a activar el jabón es la clorexidina solución. Entonces se puede de las 2 maneras. Bien, el jefe Andrés Forero está levantando la mano, creo que quiere complementar alguna de las respuestas. Jefe Andrés, adelante. ¿Ahí me escuchan, doctor? Sí. Sí, se escucha bien. Pues para complementar la respuesta de la pregunta que le habían hecho a Edward sobre cuál era la osmolaridad permitida para administrar por vía periférica, quería hacer ahí 2 aclaraciones. La INS llegó a un consenso en el 2016, donde llegó que menores infusiones o por debajo de 900 deben ser administradas por vía periférica. Lo que sea igual o mayor de 900 no puede ser administrado por vía periférica. Pero acá quiero hacer una claridad. Normalmente, como el tema ahorita, o creo que la orientación es antibiótico-terapia, los antibióticos generalmente no se clasifican por osmolaridad, salvo que estén preparados en alguna solución, sino se dividen en pH, y el pH por debajo de 5 y por encima de 9 es lo que es peligroso. Quiere decir que el rango permitido para administrar por vía periférica debe ser entre 5 y 9 de pH. Normalmente, ¿qué evidenciamos? Que el pH que está en 2.5 usualmente es el de la vancomicina. ¿Y cuál es el antibiótico que generalmente siempre pasamos por vena periférica? Es la vancomicina. Entonces, pues, acá era simplemente para dejar como claridad sobre la pregunta que le habían formulado a Edward hace unos minutos. Sí, perfecto, muchas gracias. Entonces, no solamente osmolaridad, sino también en tener en cuenta para este tema en particular, entonces, estos pHs extremos que nos está explicando el jefe Andrés Forero. María Camila pregunta, ¿en qué caso se recomienda hacer cultivo de punta de catéter? Bueno, entonces se recomienda tomar el cultivo de catéter cuando se sospecha que la bacteremia es asociada a catéter. Entonces se toman los hemocultivos periféricos, si se toman los hemocultivos periféricos, se toma el hemocultivo del catéter central y se retira el catéter y se envía a punta de cultivo cuando se sospecha que tiene bacteremia por el dispositivo. Bien, ¿se pueden realizar hemocultivos de control y al cuánto tiempo los recomendaría? Doctor, ahí sí no sabría decirle en cuánto tiempo debemos tomar los hemocultivos de control. Entonces, si usted tiene la respuesta que nos pueda ayudar en este. Bien, entonces para este punto opinaría, y a los demás colegas que están conectados, los invito si quieren también participar. Obviamente todo caso se termina individualizando, y posiblemente los 2 escenarios en los cuales sí tengamos alguna directriz en cuanto a tomar hemocultivos de control sean los pacientes con endocarditis bacteriana y los pacientes con enfermedad fúngica invasiva, en quienes para este último caso la recomendación es tomarlas a las siguientes 48 horas por lo menos, y esto pues tiene una importancia relevante, porque a partir del momento en el cual estos hemocultivos terminan negativizándose es en el momento en el que vamos a tener el conteo del tiempo de tratamiento total para los pacientes. Entonces sí tiene, digamos, implicación en la terapéutica total para el paciente. Sin embargo, de rutina, en un caso de
de una sepsis, que tengamos cualquier tipo de cultivos positivos que rutinariamente se esté indicado realizar algún tipo de hemocultivos de control a la semana, a los 5 días o etcétera, pues en realidad no lo conozco y particularmente creo que no estaría indicado, pero sí quisiera escuchar a lo mejor algún otro comentario de los colegas que estén conectados. Doctora Diana Quintero, si estaban conectada. Ya, la pregunta, doctora Quintero, es en referencia a hemocultivos de control. ¿A quiénes y en cuánto tiempo se recomendaría? Bueno, creo que hay como un problema de conexión. Sí, Carlos. Pues muchas gracias a todos. Afortunadamente hemos tenido una participación muy activa. Aquí, bueno, Jessica Gómez nos está comentando. No sé, perdón, acá. No debe realizarse de rutina, ya que la respuesta al tratamiento también lo establece la clínica. En caso de que no se observe mejoría, podría considerar falla terapéutica. En ese caso, escalar según hemocultivos, sí, individualizar los casos para el paciente con sepsis. Pacientes con infección por gram positivos a las 48 horas para definir bacteriemia persistente. Procalcitonina, ¿cuál es el protocolo en la unidad y cada cuánto? Pregunta el doctor Francisco Rivadeneira. Jefe Edward, ¿algún comentario con respecto a procalcitonina? Parece que sí. Bueno, con respecto a procalcitonina, en realidad lo que tiene algún volumen de evidencia medianamente significativo en realidad es para el retiro de la antibiótico-terapia, más que en el inicio y el diagnóstico. Sin embargo, alguna de las discusiones que usualmente uno tiene con respecto a este punto es el paciente de entrada que se sospecha sepsis o que está con un choque séptico, que no hay claridad en cuanto a cuál es el fenotipo de choque, aunque se está presentando mientras se logra hacer toda la evaluación hemodinámica y de perfusión. Y en algunos casos, muchas personas toman procalcitonina para intentar establecer si eso se puede correlacionar entonces con un cuadro de sepsis. Sin embargo, y aquí la doctora Quintero también lo está mencionando, para definir el retiro de antibiótico, pues para establecer ese delta, pues hay que tener un basal y evaluar cómo ese nivel de procalcitonina desciende y finalmente se negativiza para poder tomar esta decisión. Desde el punto de vista de farmacoeconomía, sí tiene unos puntos bastante interesantes, dado que estos esquemas de antibióticos preestablecidos que a veces nos ponemos y que negociamos con los colegas infectólogos, que pueden ser 7 días, 14 días, 21 días, etcétera, pues en realidad no sabemos de dónde salió eso, simplemente alguien pensó que en algún momento 7 días podía parecer un tiempo prudente para administrar estos antibióticos, pero en realidad esto no tiene probablemente alguna plausibilidad biológica conocida con certeza de que deban ser 7 o que deban ser 14, y posiblemente en este orden de ideas es donde la procalcitonina podría tener algún rol para acortar estos tiempos de antibióticos, si es que ese es el protocolo que se va a aplicar. Sin embargo, el cada cuánto y el si a todos aplica, pues eso en realidad no lo tenemos. Yo por lo menos no tengo esa información, y la procalcitonina tampoco es que sea un biomarcador económico como para que diariamente estemos en capacidad de pedírselo a los pacientes en nuestro entorno de salud actual en este momento. Doctor, pues nosotros aquí hablo desde la unidad pediátrica. Lo que nosotros tenemos como establecido es que lo que usted decía es el marcador útil, pero para el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de las infecciones bacterianas. Y lo que nosotros hacemos es poder hacer ese seguimiento a los pacientes que tienen uso de antibióticos, porque lo que queremos es desescalonar a esos pacientes de uso de antibióticos. Pero lo que hemos visto es que ese uso de la procalcitonina pues no va a mejorar mucho ni la mortalidad ni la reinfección. Lo estamos usando es para uso sobre todo de antibiótico terapia.
Bueno, pues gracias a todos por la participación, por el interés en el tema, por compartir pues sus conocimientos al jefe Edward, a las personas que han participado con esas preguntas que nos han ayudado de forma enorme a, a tener mejor precisión sobre estos temas y pues que por supuesto nos siguen causando dudas, pero bueno, toda esta semana vamos a estar aquí conectados y pues muy pendientes de de todas las inquietudes que ojalá en alguna medida logremos apoyarles y ayudarles en sus prácticas diarias. Entonces, bueno, aquí nos despedimos, jefe Edward, adelante y muchas gracias. No, muchas gracias a todos por la participación y espero que esos encuentros puedan fortalecer como ese diagnóstico para los pacientes con sepsis. Y si quieren nos vemos el viernes para seguir dialogando un poco el rol de la enfermería en cuanto a la toma de las muestras microbiológicas y administración de antibióticos.